sindicalistas, trabajadoras, que hemos venido desarrollando, ¿verdad?, un posicionamiento en base a la situación de las mujeres en materia de derechos humanos y también, evidentemente, en materia del medio ambiente y toda la crisis, ¿verdad?, climática que se viene generando. Así que, bueno, voy a dar base, ¿verdad?, a un poco a lo que hemos venido planteando y que nos gustaría poder ponerlo en debate y aportar también con nuestra visión en esta comisión. Bueno, la crisis humanitaria y ambiental que padece, ¿verdad?, a nivel mundial y en Chile responden fundamentalmente a las características del régimen social capitalista. El colapso financiero internacional ha colocado a los estados en función del rescate capitalista a costa de los derechos humanos y ambientales en Chile, agravándose en las últimas décadas. La burguesía, por medio del Estado, ¿verdad?, ha venido garantizando la defensa de la propiedad privada de los medios de producción y de la explotación laboral por medio de la flexibilización, de los ajustes salariales, ¿verdad?, y de los despidos, para su acumulación. Las privatizaciones de los servicios públicos, la depredación medioambiental, la expropiación de las tierras forman parte de esta política. Estos últimos en materia de alerta mundial. Tras los últimos informes, ¿verdad?, que hemos venido viendo, el calentamiento global por emisiones del CO2 generadas por la depredación ambiental capitalista, que genera deforestación, esquemas intencionales, crisis hídrica, desertificación, expulsión del campesinado y pueblo originario por parte, ¿verdad?, de los mineros, de los petrolíferos, de los agroexportadores forestales, inmobiliarios, entre otros. Todo este programa que garantizan y que han venido garantizando los distintos partidos del régimen se vienen reforzando con un millonario presupuesto hacia las fuerzas represivas. La amnistía ante los crímenes de lesa humanidad y las leyes de judicialización de la protesta, tales como la ley antibarricada, la ley antiterrorista, la ley anticapuchas, aula segura, antisaqueo y las detenciones por sospecha han sido instrumentadas y dejan como saldo el espionaje y el allanamiento de organizaciones sociales, los miles y miles, ¿verdad?, de prisioneros políticos, mutilaciones, asesinatos, torturas y el conjunto de violaciones de los derechos humanos. Además, en el marco de la pandemia se ha puesto de manifiesto que las políticas de ajuste fiscal han impactado en el colapso hospitalario, vulnerándose los derechos de salud, con ello también la ultraflexibilización de la primera línea sanitaria. También la crisis de vivienda, con los hacinamientos en las tomas, los asentamientos con ausencia de servicios básicos, han sido focos, ¿verdad?, de infecciones. Destacamos la sobrecarga de las tareas además domésticas que han sido focalizadas en las mujeres de la clase trabajadora, además de aumentar la tasa de violencia de género, ¿verdad?, de femicidios, de crímenes de odio también contra la comunidad LGTBI. Por otro lado, los aumentos embarazosos no deseados por la ausencia de una educación sexual integral, el otorgamiento de anticonceptivos vencidos y acotados, el rechazo último, ¿verdad?, del proyecto de despenalización del aborto, y qué decir de la situación de vejaciones de los derechos humanos en la niñez que se han intensificado con el Sename. Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar han sentado las bases de las políticas represivas en democracia, por la permanencia de violadores de los derechos humanos en cargos públicos, en las Fuerzas Armadas y en el Estado, quienes han quedado impunes de juicio y castigo por las vejaciones cometidas en dictadura. En estos marcos, las políticas de reparación, justicia y verdad durante los gobiernos de postdictadura han sido completamente insuficientes por los gobiernos de la exconcertación y de la derecha, pues en la medida que han venido, ¿verdad?, avanzando estas políticas reparatorias de conciliación social, se continuaba profundizando con las políticas de criminalización y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. En este contexto de barbarie sistemática, es imprescindible que nos posicionemos claramente contra todas las prácticas del Estado y los representantes del sistema capitalista. La tortura es tal vez la práctica más aberrante en la escala de la barbaridad. Su objetivo es la destrucción y el desprecio más profundo de la dignidad humana, a pesar de que Chile es firmante de diferentes tratados y acuerdos en materia de derechos humanos a nivel internacional. Es conocido su no respeto a todos estos tratados. Un ejemplo claro son los beneficios otorgados a criminales de lesa humanidad, pero también la persistencia de la tortura en los distintos cuarteles. La tortura está tipificada como crimen en el derecho internacional adscrito por el Estado chileno. No existe, por lo tanto, ningún argumento posible para que su práctica, o al menos en teoría, la penalización internacional debe ser vinculante,
Los hechos no demuestran lo contrario, pues en Chile los agentes represivos han seguido practicando de manera sistemática la tortura, lo que corresponde a un claro caso de crimen contra la humanidad. La impunidad de ayer refuerza la impunidad de hoy. Las largas listas de crímenes impunes de la clase trabajadora que han implicado los femicidios y los distintos asesinatos políticos refuerzan la denuncia de que el Estado es el principal responsable. Las movilizaciones que se fueron creciendo hasta el estallido del 18 de octubre se enmarcan en la resistencia que ha tenido la clase trabajadora a nivel mundial. La consigna, por lo tanto, de la Asamblea Constituyente libre y soberana, por sobre las bases de las demandas postergadas, se debe reorganizar en una nueva base social, las que han sido bloqueadas por el Acuerdo por la Paz, por un lado, ¿verdad?, y el sostenimiento del gobierno criminal de Piñera, por otro. Todos los partidos políticos que forman parte también de este gobierno, en función de rescatar a la crisis de su profundo régimen y poder sustentar los pilares. Es por eso que la lucha por tirar abajo la Constitución pinochetista debe superar los límites impuestos en esta convención. Las reivindicaciones en relación a derechos humanos y ambientales deben estar vinculadas con el conjunto de las demandas de la clase trabajadora, expresada en un programa con independencia de clase. Históricamente la clase trabajadora ha arrancado sus reivindicaciones por medio de la presión política, superando los límites de las normativas institucionales, las nacionales y las internacionales. El proceso de reforma constitucional solo podrá ser en beneficio de los intereses de esta clase oprimida y explotada, siempre y cuando tenga el control de este proceso. La organización de base fundamental, desde los escaños de esta convención, se debe impulsar y se debe reforzar la organización masiva de las bases, es decir, en las asambleas territoriales, las asambleas de los lugares de estudio y de trabajo. En este sentido, cobra un rol importante la organización de trabajadores para superar las trabas por parte de las burocracias en las centrales, ¿verdad?, del conjunto de la clase trabajadora, quienes han tenido un rol pasivo en relación a la lucha por las libertades democráticas, los derechos ambientales y laborales. El fracaso de este gobierno, de los partidos y las instituciones y el régimen de conjunto ha generado que las clases dominantes, ¿verdad?, vengan piloteando la crisis con recursos de emergencia, al tiempo que se ha ido fortaleciendo el aparato represivo para impedir el avance de organizaciones de masa. La crisis de las Fuerzas Armadas y de Carabineros es una manifestación de ello y no tiene vuelta. La institución no solo ha sido apuntada por el conjunto de la población, sino que también sufre el aprobio público por los casos de corrupción en los que se han visto involucrados constantemente sus funcionarios. Ante esta situación, el frente capitalista que se ha venido orquestando para seguir descargando la crisis en el conjunto de las espaldas de la clase trabajadora es que se debe impulsar un frente propio, un frente único que plantea una instancia nacional de organizaciones sociales, políticas, ambientales, originarias y de derechos humanos en un gran congreso de base que discuta un programa público y un plan de lucha, el que se debe adoptar a través del método de la huelga general hasta arrancar todas nuestras demandas. A su vez, la vigencia de la Asamblea Constituyente libre y soberana como una instancia hacia la superación de este régimen que está totalmente agotado, debe plantear la perspectiva de un gobierno en base a la función de los intereses de la clase trabajadora. Entre los puntos más urgentes que se debería abordar en este proceso constituyente planteamos lo siguiente. Camila. La libertad inmediata y sin condiciones del conjunto. Camila, perdón por interrumpirle, le queda solo un minuto para que pueda terminar su presentación. Bien. Bueno, como señalaba, en los puntos fundamentales lo que planteamos es la libertad inmediata y sin condiciones del conjunto de los presos políticos durante y después del estallido del 18 de octubre en Chile y en Gualmapu, la anulación y el desprocesamiento de las causas de criminalización de la protesta, la derogación del conjunto de las leyes de judicialización, el juicio y cárcel común a los responsables políticos y materiales de los crímenes de lesa humanidad de ayer y hoy, la reparación histórica a los expresos políticos, sobrevivientes y familiares de las víctimas de la represión, la apertura de los archivos secretos de la dictadura, la creación de una comisión independiente investigadora para el juicio y castigo, la restitución de quienes fueron los niños secuestrados, ¿verdad?, durante la dictadura a su familia, el desmantelamiento de las fuerzas represivas y la creación de un órgano de seguridad
bajo el control de las asambleas territoriales con organismos de derechos humanos. Fin al Sename, nacionalización y expropiación bajo control de la clase trabajadora, de pobladores y de organismos ambientales de los recursos naturales, y el juicio y castigo a los responsables del impacto ambiental por depredación, extractivismo, deforestación y todas las políticas que han venido atentando contra el medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias por su presentación.